Ahora sí, Nico, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Es el señor Alonso Cárdenas, analista político, porque el día de hoy con él vamos a analizar, bueno, lo que está sucediendo estos 2 días, ¿no? Que ha sido la búsqueda del voto de confianza por parte del gabinete Bellido. Finalmente se obtuvo el voto de confianza después de este debate súper intenso que culminó finalmente hoy, después de las 2 de la tarde, cuando ya finalmente se dio esta votación. Tenemos ya entonces a nuestro siguiente invitado, el señor Alonso Cárdenas. ¿Qué es lo que viene después? Los congresistas de Perú Libre y los que han votado, evidentemente, a favor de la confianza, apuestan porque ahora sí se viene la gobernabilidad. ¿Será cierto? ¿Usted qué opina? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches, ¿no? Bueno, tenemos que ver, analizar esta cuestión de confianza desde varias aristas, ¿no? La primera, y creo yo la más importante, es que tanto para el Poder Ejecutivo como para el Congreso de la República, lo que ha sucedido el día de hoy ha sido una victoria pírrica para ambos. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente Pedro Castillo y el Poder Ejecutivo en general ha sufrido un proceso de desgaste sumamente rápido en el último mes. Recordemos que la encuesta de IEP señala que el presidente Pedro Castillo ha perdido 15 puntos de aprobación y actualmente se sitúa en 38%. De igual forma, el Congreso de la República y la gestión de la presidenta del Congreso, la señora Alba, también ha sufrido una mella muy importante, ¿no? 61% de desaprobación y solamente 31% de aprobación. De igual forma, tanto en el Congreso de la República como en el Poder Ejecutivo ha habido nombramientos sumamente cuestionados, ¿no? Cuestionado el ministro de Trabajo, cuestionado el ministro de Transportes y Comunicaciones, cuestionado el ministro de Defensa. Por la parte del Congreso, cuestionado, digamos, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, que es el señor Luna, cuestionado el señor Bustamante, que está en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuestionado el señor Aguinaga, ¿no? O sea, digamos, hay una serie de cuestionamientos, de alejamiento de la sociedad peruana con su clase política. Recordemos también, esto es muy importante señalarlo, que antes de la pandemia ya se habían, digamos, hecho algunos estudios a nivel internacional, como el Barómetro de las Américas y el Latino Barómetro, que alertaban que el abismo que existe entre la sociedad peruana y su clase política es cada vez más grande, ¿no? Entonces, por eso yo señalo que hay que tener mucho cuidado con lo que ha sucedido hoy en el Congreso, porque los problemas estructurales, los problemas de fondo del sistema político peruano siguen incrementando. Sin embargo, tratemos de ver el vaso medio lleno, señor Cárdenas, ¿no? Por ejemplo, 12 millones de vacunas aseguradas para el mes de septiembre, lo ha dicho el ministro de Salud, ¿no? El ministro de Economía también argumentando la propuesta de los bonos. Es cierto lo que usted dice, comparto esa postura, hay una desconexión entre la política o los políticos, ¿no?, y la ciudadanía. La ciudadanía, ¿por qué? Porque simplemente sigue con su vida. Los ciudadanos siguen con su vida porque tienen que sobrevivir, ¿no? Ahora, hay carteras que hoy están más, digamos, en el radar, sí, de la ciudadanía. Por ejemplo, educación, salud, economía. Exacto. ¿No? Por las circunstancias, ¿no? Considera que en ese caso, en esas tres carteras y en estos 3 temas, el gobierno del presidente Castillo ha planteado buenas propuestas viables. Bueno, por ejemplo, en el caso de educación que usted acaba de mencionar, ¿no? Hace poco salió un estudio internacional de UNICEF donde se hace el mapa del mundo de todos los países que ya están, digamos, abriendo de manera moderada, de manera paulatina, de manera progresiva los colegios, ¿no? Y solamente en ese mapa se ubican 3 países en América Latina que no han abierto para nada los colegios: Venezuela, el Perú y Honduras, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos que tiene la cartera de educación es que los chicos efectivamente vuelvan al colegio, ¿no? Pero ahí vuelven a salir los problemas estructurales de la sociedad peruana, ¿no? Sí. Un estudio del Instituto Peruano de Economía en el año 2019 señaló que de los 68,000 colegios que hay aproximadamente en el Perú, 34,000 no tienen al mismo tiempo luz, agua y desagüe. Entonces, es muy difícil realmente abrir los colegios cuando la infraestructura educativa en el país realmente está en una situación muy delicada, ¿no? Tal cual. Por otro lado, el sector salud, es muy importante señalar que efectivamente han llegado muchas vacunas,
Pero en agosto, según datos de Rodrigo Parra, que es un estadista en estos temas, se está vacunando menos que en julio. Y si nosotros hacemos un comparativo a nivel América Latina, el Perú todavía está muy, pero muy rezagado de países como Colombia, de países como Argentina, de países como Bolivia, inclusive Ecuador. Correcto. Han llevado un proceso de vacunación mucho más, digamos, prolijo. ¿Por qué se debe, a qué se debe esto? Entre otras razones, a que, bueno, últimamente hemos cambiado mucho de presidentes, hemos cambiado mucho de ministros de salud, ha habido una interrupción en los procesos de No ha habido estabilidad. política Señor muy grande, Cárdenas, ¿no? qué bueno que toma esos dos ejemplos, porque aunque el tiempo es corto aquí, podríamos hablar muchísimo, pero ya que toma estos dos ejemplos, podría decir lo siguiente, ¿no? Este gobierno cumple mañana un mes recién, ¿no? Y claro, los problemas estructurales que vienen de años, por eso es que no pueden volver a las aulas los chicos, ¿no? Lamentablemente, por la problemática que usted expone. Y en salud, no es que no hayan vacunas ahora resulta que la gente no se quiere vacunar. Es un problema que viene también ya de otro ámbito, ¿no? Entonces, nuevamente, tratando de ser optimistas, ¿no? ¿Cómo solucionamos esta situación, ¿no? Una situación de un país polarizado, de instituciones inestables, ¿no? De una política que no ha tenido un continuismo, por lo que usted dice, la mezquindad política, a veces los cambios, las sucesiones de 4 presidentes en un periodo. ¿Qué hacemos entonces? Y además, ¿cómo llegamos? ¿Cómo este gobierno puede llegar tal vez al acuerdo nacional? ¿Cómo llegar a lograr consensos? Y me sumo, Bueno, antes de que responda, señor Cárdenas, a la pregunta de Nicolás, ¿no? ¿Cómo lograr consensos cuando, por ejemplo, el día de hoy hemos visto al congresista Montoya, que ha salido a dar declaraciones después de este voto de confianza, diciendo de que, bueno, que el gobierno no se quede tranquilo, porque lo que van a empezar es a censurar ministros y ya tienen a varios en cola, o en la mira, por lo menos? efectivamente, ¿no? El principal creo que va a ser citado, va a ser el ministro de Trabajo, ¿no? Pero, digamos, el tema, creo yo, en un espíritu propositivo, es que una vez que ya se ha logrado la confianza, sí debe haber cambios en el Poder Ejecutivo, desde mi punto de vista. Por, digamos, serios cuestionamientos desde el nivel ético, desde el nivel de la profesional, inclusive desde el nivel moral que han tenido muchos ministros, ¿no? Si nosotros realmente queremos mantener un proceso político mucho más estable, se requieren cuadros que puedan sacarnos, digamos, de la crisis más grande que tiene el Perú en los últimos 200 años. Y recordemos también que el Perú es el país más golpeado del mundo por el coronavirus, ¿no? Lo que nos ha exhibido como un país que realmente hacía agua por todos lados, ¿no? Entonces, para que este gobierno llegue al 28 de julio del año 2026, que creo yo es el espíritu democrático que todos debemos aspirar, tienen que haber algunos cambios y algunos ajustes en varios despachos que han sido seriamente cuestionados por los medios de comunicación, por la prensa, ¿no? Inclusive por la sociedad civil. Una vez que nosotros tengamos un mejor equipo, ¿no? Un mejor equipo en el Poder Ejecutivo, el gobierno podría retomar una estrategia de alianzas para que efectivamente pueda sacar adelante de mejor manera los cuestionamientos que van a llegar desde el Congreso, ¿eh? Porque independientemente que hoy se ha dado la cuestión de confianza, recordemos que la lideresa de la oposición, la señora Keiko Fujimori, después de que se anunciaron los resultados oficiales, señaló que este gobierno era ilegítimo. No es una cosa menor. Ahora ha cambiado un poco su postura porque, bueno, se le vienen los procesos judiciales, pero ya desde el arranque están declarando que el gobierno es ilegítimo. Espero yo también que el gobierno haya aprendido de las lecciones de PPK, ¿no? De que lo querían vacar, pero el equipo político de PPK nunca se dio cuenta de esto. Creo que ahora sí hay una claridad mucho mayor en el equipo del señor Bellido, pero los problemas estructurales, así es, pero los problemas estructurales se mantienen, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, Acción Popular y el equipo de Acuña, Alianza para el Progreso, le dieron el voto de confianza. Pero recordemos lo que había pasado con Vizcarra y con el señor Pedro Cateriano, ¿no? Y en Acción Popular también está todavía el espíritu ahí del señor Merino, ¿no? O sea que hay que ir con bastante cuidado. Vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas. No ha habido luna de miel, ciertamente, pero si hay un mea culpa en oficialismo y en oposición, de repente, si piensan más en el país y en la ciudadanía, tal vez podemos sacar esto adelante. Muchas gracias, Alonso Cárdenas, analista político y también docente.
Muchísimas Muchas gracias por gracias haber a estado ustedes. en ¿Qué está pasando?